gracias a Dios porque nos permite estar en el santuario para adorar su nombre. Amén. Así que Dios bendiga a los hermanos que están con nosotros desde la mañana. Amén. Y bendiga a los que llegaron más luego. Amén. Y bendiga a los que vayan a llegar después. Amén. Así que en esta mañana, hermanos, damos gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias estamos aquí. Amén. Y como dice el último cántico, a pesar de las circunstancias, adora al Señor y todo vendrá mejor. Amén. Usted no adora al Señor solamente cuando canta, sino que también usted adora en la casa, donde quiera que se adora al Señor. Amén. Y yo sé que de alguna manera Dios le haya de ayudar y le debe decir para que siga adelante. A pesar de las circunstancias que esté pasando, amén. Yo no sé cuál es la circunstancia que está pasando, yo sé la mía. Pero Dios sabe todas las cosas y Él se glorifica en medio de las circunstancias. Amén. Así que en esta mañana invito a estar en pie, amén, para presentar una oportunidad que se encuentra en el libro de Samuel, la primera carta de Samuel, capítulo 18. Primera carta de Samuel, está en los primeros libros, el 6 o 7, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, primera Samuel, número 9. Amén. Así que búsquelo ahí que lo va a encontrar. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Gloria al Señor. Alabado Dios. Vamos a buscar los versos 6 al 12. Saludamos a la visita que están con nosotros, esperamos que se gocen. Agradecemos a Ariel por ayudarnos con la música. Amén. Por la guitarra. Iba a tocar, pero me quedé con la guitarra, que se pudo ayudar. Y gracias a ustedes, hermanos, que nos ayudaron. Lo que hermanos, capítulo 18, primera de Samuel, y vamos a leer los versos del 6 al 12. Leemos la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Señor, te damos gracias por la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Yo todavía he leído esa porción bíblica. Amén. Yo quiero usar ese pasaje para hablar de ese tema que Dios puso en mi corazón hace una semana atrás. Yo quiero usar el tema venciendo la inseguridad. ¿Escuchó bien el tema, verdad? Venciendo la inseguridad. Ven. ¿Cuántos aquí tienen seguridad? ¿Habrá gente insegura? La inseguridad es la falta de seguridad. Déjenme buscarle una definición tremenda que encontré. Quiero leérsela para que usted tenga idea de lo que voy a hablar. Inseguridad. Una persona que es insegura, escuche bien, no tiene confianza en su valía y capacidades. Carece de confianza en sí mismo u otros. Pueden pensar que los demás le defraudarán y temerán defraudarles ellos mismos.
o desconfían de que las actuales circunstancias positivas sean tan solo temporales. La inseguridad puede promover estados de timidez, paranoia, aislamiento social, o alternativamente puede alentar conductas compensatorias como la arrogancia, el narcisismo o la agresividad. Óigame, todo eso tiene que ver con la inseguridad. Usted sabe que la gente insegura puede ser gente peligrosa. Usted sabe que un novio inseguro es una persona peligrosa. Un novio inseguro va a estar detrás de la novia, velándola, metiendo el teléfono. Una novia insegura peor, porque va a estar de la misma manera. ¿Y qué decimos de un esposo? Ahora un esposo inseguro, un esposo inseguro, oigan hermano, ¿qué no hace? Hay esposos que han matado por la inseguridad. Una mujer insegura, una esposa insegura es lo mismo. Yo estaba pensando que un chofer inseguro es un chofer peligroso. Yo siempre he visto gente en la calle, a veces los guardias paran a un chofer que está dando cincha porque ahí notan que algo está inseguro, algo está... Y un chofer inseguro puede causar tragedia, accidentes, muertes horrendas. Y yo pensaba, mientras hacía el análisis para la introducción, pensé en... Bueno, yo el otro día hablé con una persona que me dijo, yo no fui pastor porque no quise. Yo dije, eso está bueno. Eso está bueno porque yo soy pastor no porque quise, sino porque Dios me llamó para que fuera pastor. Y me dice, no, yo no soy pastor porque no quise, porque yo sé más que los pastores. Y por eso yo fui piloto, yo fui bombero, yo fui bombero. Y yo quería ser piloto. Y yo, pues usted sabe cómo soy yo. Yo le dije a la persona, oye, tú como piloto hubieras sido un fracaso. No quiero imaginarme como pastor. Porque si esa es la actitud que tú tienes, pues me parece que estás erróneo. Así que yo pensaba, hermano, que un piloto inseguro, ¿quién se montaría con un piloto inseguro? Imagínense usted que usted se monta allá arriba y está en la mano de Dios y en la mano de que está, ¿verdad?, conduciendo la nave y está ahí. Así que yo no solamente lo que quiero es cargarle la mente para que coja por ahí, a mí pensando lo que significa la inseguridad. Puede causar tragedias tremendas. O sea que la inseguridad es algo que puede causar problemas, accidentes, incluyendo la pérdida de vida. Entonces, cuando llevamos esto a la experiencia cristiana, usted sabe que Dios no quiere que seamos personas inseguras. Si en un momento dado usted es una persona insegura, cuando viene a los caminos de Dios, Dios lo hace una persona segura. Que usted esté firme, consciente de quién usted era y lo que usted es ahora. Usted no va a estar andando por ahí como andaba antes. Y a mí me preocupa a veces porque, oigan, la gente en el mundo, a pesar de la inseguridad, hacen y deshacen y se amanecen en todos lados. Y cuando se convierten al Señor, que ahora estamos seguros, no, pastor, yo no puedo ir porque la cosa está mala. Yo no quiero decir, la cosa está peligrosa. O sea, me parece que como que la inseguridad que tenían y la seguridad que tienen en el mundo, ahora en el Señor la tienen insegura. Sabiendo que dependen de Dios para muchas cosas, que la seguridad es algo que Dios pone en la mente, en el corazón del creyente. Ahora bien, fíjese, Dios no quiere que seamos inseguros, sino todo lo contrario. Dios quiere que seamos cristianos seguros. Fíjese, un campeón, un ganador, no es alguien inseguro, sino alguien que entrena, que actúa, que decide y que acciona. Así que yo como pastor, hermano, yo quiero decirle que yo veo en la iglesia una juventud ganadora. Yo como pastor veo en la iglesia una niñez ganadora. Yo como pastor veo en la iglesia una dama ganadora. Yo veo unos varones ganadores. O sea, si yo en la mente como pastor me paro aquí, o sea, si yo desde aquí trato de transmitir inseguridad a ustedes, entonces ¿cómo yo voy a poder percibir o puedo visualizar lo que Dios pone en mi mente, en mi corazón, para que yo vea lo que Dios quiere que seamos? Así que Dios quiere gente de la iglesia ganadores. ¿Cuántos son ganadores aquí? Amén. O sea, no importa lo que estemos pasando, usted tiene que proyectarse que usted es un ganador, un campeón. Aleluya. Así que mire, yo como pastor y el Señor está amigo, el Señor y yo, quiere que podamos hacerlo y lograrlo. Pero para eso debemos caminar confiado y tener seguridad. Fíjese, un ejemplo de la destrucción que puede traer la
Porque en el momento que el pueblo de Israel decide, después de Samuel, hermano, los que estaban al frente, dirigiendo al pueblo eran los hijos de Samuel. Pero ellos comenzaron a hacer las cosas malas. Y el pueblo desconfió de la gente que Dios ponía. Así que llegó un momento que el pueblo clamó a Samuel y le dijo: mira, nosotros queremos reyes como las demás naciones. Y Samuel empezó a contrarrestar: ustedes están locos, ustedes están mal, ¿cómo van a permitir que esto le rodee la mente? Y Dios le habla a Samuel y le dice: oye la voz del pueblo, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero dile cómo lo va a tratar un rey. Así que Dios prepara el ambiente, pero el pueblo contigo con eso, hermano. Cuando el pueblo se antoja de algo, Dios lo deja. Cuando tú como creyente te antojas de algo, Dios te va a dejar. Como decimos nosotros los boricuas, hasta que no des con la cabeza en la aja o des con los pies en el piso, ahí es que te vas a dar cuenta. Yo hablaba lo que no entendía. Así que llegó el momento para hacerle la historia corta en su casa después, que Dios determina a poner un rey de Israel y escogió a Saúl. Hermano, Saúl era no como yo. Yo creo que era más grande que Calvin, porque dice la Biblia que de hombros arriba era el más alto de Israel. Un hombre corpulento, un hombre guerrero. Y Dios determinó escoger a ese hombre para que guiara el pueblo. Pero me fascina porque en el trayecto de la historia de Saúl, Dios lo va a preparar. Hermano, Dios no va a escoger a nadie que no prepare. Y no va a escoger a nadie que no llame. Así que lo llama, lo escoge, prepara un ambiente de unas almas que se pierden. Aleluya. Y por fin, cuando se encuentra con el hombre de Dios, Dios le dice a Samuel: vete y úneme a este muchachito que ya trabaja con él para que sea el rey de Israel. Pero hermano, me fascina la palabra porque hay una parte que dice que cuando Samuel oró por Saúl, dice la Biblia que fue mudado en otro hombre. Yo quiero decirte que cuando Dios nos llama a nosotros, lo primero que hace es que nos muda en otro hombre. La actitud tuya tiene que cambiar. La posición tuya tiene que cambiar. Tu forma de ser tiene que cambiar porque eres mudado en otra persona. Pero me parece a mí que desde ese comienzo, óigame, Saúl estaba como medio enredado con muchas cosas. Porque a pesar de que Dios lo llama, Dios lo escoge, Dios lo prepara, Saúl tenía un problema, hermano, como muchos de nosotros que no sabemos seguir instrucciones. Que la inseguridad no nos deja seguir instrucciones, no nos deja hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y dice la historia, hermano, que Saúl entonces desobedeció al Señor. Y Dios entonces determina a hablarle a Samuel para decirle: mira, este muchacho, yo me arrepiento de haberlo cogido como rey. Yo voy a coger a otro, conforme a mi corazón. Y dice la Biblia que Dios entonces ya estaba mirando a David como el próximo rey de Israel. Pero hay un problema aquí, hermano, porque todavía Saúl sigue siendo el rey de Israel. Y aquí en este pasaje encontramos, hermano, mire, usted sabe la historia, que vio un espíritu malo de parte de Jehová a Saúl, y allá mandaron a buscar un muchacho que tocase bien el arca. Óigame, y dice la Biblia que trajeron a David. Cuando David tocaba el arca, hermano, cuando usted tiene la unción de Dios para tocar un instrumento, sabe que la gracia de Dios cae sobre toda la gente. Usted no, hay gente que toca lindo, hermano, pero no tiene la gracia de Dios. Pero una persona que tiene la gracia de Dios, que no sepa tocar bien, hermano, mire, eso parece algo espléndido, algo de parte de Dios que cae donde esa persona toca. Y dice la Biblia que como David tocaba para el Señor, cada vez que él tocaba, el espíritu malo se iba. Llegó el momento, hermano, que está en guerra el pueblo de Israel contra aquella nación que se levantaba. Y estaba aquel hombre gigante desafiando al pueblo del Señor. Y ahí es que Dios llama a David. Le da a demostrar a Saúl, óigame, que no era lo grande, que no era lo fuerte, sino que tuviera ¿qué? La gracia de Dios en él. Y usted sabe que la Biblia dice que David se enfrentó a Goliat, lo mató, y ahí se acabó toda la historia de David. Pero cuando viene de camino el pasaje que acabamos de leer, mire, hay un problema bien grande, porque quieren recibir a este rey, a Saúl, lo quieren recibir, pero entonces dice la palabra, que llegaron las mujeres cuando llegan a la ciudad, cantando y danzando para recibir al rey con pandero, con cántico, con alegría y con instrumentos de música. Y dice que cantaban y danzaban las mujeres, y decían, fíjense qué cosa, lo que hace un dicho. Cuando uno está mal, aunque el dicho sea bueno, te va a caer
mal al estómago. Cuando tú estás mal, cuando tú no estás viendo lo que Dios desea que tú veas, todo lo que tú ves lo encuentras negativo. Todo lo que tú ves lo encuentras que no sirve, que nada se puede remediar con eso. Porque el enfoque de la persona es que él nada más está bien, porque ella nada más está bien. Y me fascina la palabra, porque mire, fíjese que Saúl, siendo el rey, tiene problemas de inseguridad. Número 1, se enoja grandemente porque no le agrada el dicho de las mujeres. Número 2, ya piensa que David es una competencia para su reinado. Número 3, desde aquel día dice que no miró a David con buenos ojos. Y número 4, dice que ya deseaba matar a David con su espada y clavándolo en la pared. ¿Entendieron ahora lo que es una persona insegura? Hermano, ¿de qué escapa una persona insegura? De hacer un daño tremendo. Entonces, lo peligroso que es una persona insegura y hasta dónde es capaz de llegar. Fíjense que Saúl, en vez de hacer a David su amigo, escúcheme bien esto, Saúl, en vez de hacer a David su amigo, su aliado, como hizo su hijo, dice que se vuelve en su contra y gasta la mayor parte de su reinado peleando en contra de David. Hermano, fíjese, a pesar de que ya Dios lo había desechado, todavía seguía siendo el rey de Israel. Pero entonces, usted sabe que hay gente que van de mal en peor. O sea, hay gente que Dios les viene hablando, les está señalando, les está diciendo, y como que en vez de salir del lodo cenagoso, se hunde más todavía. Profundiza más todavía. Y Dios sigue hablándole para que esa persona recapacite, para que esa persona entienda que el camino que lleva es un camino erróneo. Y Saúl no entiende eso. Y dice la Biblia que empieza con ese problema. En vez de buscar la manera de la alianza, en vez de buscar la manera, miren, porque él todavía seguía siendo el rey, pero por su inseguridad, fíjense, en lugar de estar tranquilo y seguro y decir, bueno, que canten todo lo que quieran, pero como dice la canción de este hombre, de Vicente Fernández, ¿se acuerdan? Aquí yo sigo siendo el rey. O sea, fíjense lo que le molesta. Él dice, a mí me dieron miles y a David le dieron 10.000. Mire, cuando usted analiza esto en la parte espiritual, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, cuando habla nos compara a nosotros con el cuerpo de Cristo, dice para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y dice que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni la mano a los pies no tengo necesidad de ti. Sino que Dios puso a cada cual, lo colocó en un lugar. ¿Cuántos quisieran tener los pies donde tienen las manos? ¿Habrá alguien que quisiera tener los pies donde tiene las manos? Imagínese usted que tenga los ojos donde tiene la nariz, donde tiene los oídos. Hermano, Dios no, lo que yo quiero que usted entienda, que Dios nos colocó perfecto. Había este hombre que dice que se puso, esta persona que estudia se pone en esto, hermano, piensa que sabe más que Dios. Y se sentó debajo de un árbol de cereza. ¿Saben lo que son cerezas en Puerto Rico? Una cosita así de chiquita, que agria como ella sola. Y este hombre se sentó debajo de ese palo de cereza y empezó a mirar ese árbol tan grande, tan frondoso, óigame, y vio una abeja, y al lado de la abeja estaba el bejuco ese de la calabaza. Y este hombre dice, mira que Dios, mira si Dios no sabe. Que qué lógica tiene que Dios haga este palo tan grande para esa cerecita tan chiquita. Ni que haga ese bejuco para esa calabaza tan grande. Si yo hubiera sido Dios, yo pongo ese bejuco y pongo la cereza. Y en este árbol tan grande pongo la calabaza. Oiga que se quedó dormido. Y le cayó en la nariz una cereza. Y se despertó. Y cuando se despertó él dice, de verdad que Dios sabe hacer las cosas, porque según me cayó la cereza, me cae la calabaza de nada. O sea, hay veces que nosotros empezamos, es algo jocoso, pero tiene su sentido, porque hay veces que nosotros queremos poner cosas donde ya Dios las ha puesto, quitar cosas donde Dios las... Hermano, Dios es perfecto. Dios te hizo a ti perfecto, Dios me hizo a mí perfecto. Nosotros somos los que buscamos problemas. Ahora mismo, miren, me fascina la parte bíblica. Óigame, porque si Saúl hubiera, como rey, hubiera estado seguro, hubiera abrazado a David, haber hecho una amistad con él, una alianza, como la hizo Jonatán. Pero lamentablemente la inseguridad destruyó la vida de Saúl y terminó, ¿sabe cómo? Mire, consultando una divina, y cuando peleó contra los amalecitas, que se vio rodeado y herido, ¿sabe lo que hizo?
que me maten, mejor me mato yo mismo. O sea, mire lo que causó que una inseguridad. Usted va a decir, bueno, ¿qué pasó usted yo con el sermón? No. Es para que usted entienda lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Porque mire, lamentablemente, o es lamentable que en este tipo de gente igual a saber, a un creyente, que en lugar de reconocer quiénes son y estar tranquilo con quiénes son, andan tratando de ser lo que no son, ni puede ser. Fíjense qué cosa. Y eso los lleva a una cantidad de compromisos, de errores que no pueden cumplir. Y eso los lleva a tratar de hacer una cantidad de cosas que tampoco pueden hacer. Y en vez de estar tranquilos y seguros en quiénes son y hasta dónde pueden llegar, óigame, tratan de hacer cosas para lograr una meta o una cosa que no pueden alcanzar, porque a eso Dios no te llamó. O sea, Dios nos llamó a cada uno con un propósito. Y hay cosas que tú puedes alcanzar, pero hay cosas que tú sabes que no las puedes alcanzar. Yo estoy tratando por la palabra. Mire, hermano, a través de esta palabra Dios quiere ayudarnos a estar seguros y tranquilos con quién es usted. El libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, me fascina este verso porque es el que quiero utilizar para la enseñanza. A pesar de que le leí la parte de Saúl, pero mire, me fascina este texto porque Pablo dice, digo pues, con la gracia del regalo, que me es dada a cada cual que está que está donde, entre vosotros, dice, que no tenga que más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, vamos a ver entonces, porque yo quise buscar también la definición de concepto. Y la definición de concepto son las unidades más básicas de forma de conocimiento humano. Estas surgen por medio de la integración en clases o categorías que agrupan nuestro nuevo conocimiento y nuestra nueva experiencia con los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Se considera una unidad cognitiva de significado, un contenido mental que a veces se define como una unidad de conocimiento. En otras palabras, hermano, miren, todos debemos tener un concepto, una idea, un juicio, una opinión, pero que no sea una mentalidad, escúcheme bien, ni más alta que la que debe tener, ni más baja que la que debe tener. ¿Me está entendiendo? O sea, me parece que hay un nivel. Ni puede ser más alta, ni puede ser más baja. Por lo tanto, Pablo dice, cada quien piense de sí con qué, con cordura. Cordura es prudencia, juicio. O sea, que tenemos que pensar con cordura acerca de quiénes somos, qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Entonces, cuando hablamos de pensar con cordura, hermano, mire, eso quiere decir que también podemos pensar sin cordura. Óigame, y hay mucha gente también que piensa sin cordura. Y hay dos extremos, mire, está el más bajo. El más bajo. Esta persona es la que dice, ay, yo no soy nadie. Ve, más bajo. Ay, yo no puedo hacer nada. Hay otro que dice, ay, yo soy un gusano que se arrastra por la tierra. Ay, qué agonía, nadie me quiere, nadie me visita, nadie me entiende, nadie me comprende. O sea, ese es el nivel más bajo. Entonces, el más alto, el extremo más alto, sin cordura, es este que dice, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el que sabe aquí. Es más, cuando entra a un lugar se anuncian diciendo, estamos esperando por mí. Usted no está en un sitio donde usted no está, oye, se le sale por el coro. Pero para ver, déjeme seguir para que usted vea lo que Dios me puso en mi mente. Entra en un lugar diciendo, estamos esperando por mí. Óigame, tienen esa arrogancia, esa altivez, ese guille, ese orgullo que todos saben y que son mejores que nadie. O sea, eso se llama pensar demasiado alto por encima de los demás. Por lo tanto, pensar con cordura, escuchen bien, es saber cuál es mi lugar y estar tranquilo y seguro de quién soy y hasta dónde puedo llegar. Mire, déjenme hacer un paréntesis, porque la experiencia cristiana, hermano, no puede haber competencia en lo que hacemos para el Señor. Dice Pablo en Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo de qué, de corazón, dice, como para el Señor. Así que, no puede haber competencia en lo que hacemos para el Señor porque eso es inseguridad. Ahora, pensar con cordura es saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. O sea, es balancear la fe con la realidad. Mire, por ejemplo, lamentablemente, hermano, yo jamás seré un atleta de Olimpiada.
Ustedes saben que le conté la vez del field day, cuando tenía, no me acuerdo qué edad tenía, pero estaba en séptimo grado. Hicieron el field day de la escuela y cuando el field day de la escuela y cuando me apunté para la carrera, porque yo cogía como una bala. Pero cuando me llevaron a la competencia, que yo vi aquellos tipos, aquella musculatura así como gigantes, y con aquellos pantalones preparados para coger, y yo con unos maones y unas botas que pesaban como 10 libras, me parecía a uno por ahí que tiene más botas que él. Y cuando yo iba a arrancar, hermano, yo no arranqué, porque aquello me traumatizó y yo dije, yo prefiero no perder que correr y no perder. Yo prefiero no correr. Aquello me traumatizó y, en otras palabras, yo nunca seré un atleta olimpiada porque ya tengo esa frustración. Yo estoy seguro de eso. Yo no puedo lograr eso. Entonces, yo tampoco puedo ser un nadador olímpico, hermano, porque me iba a ahogar una vez en el río. Y usted puede estar seguro que usted me invita a un lago, a un río, para el mar. Y usted puede estar seguro que cuando el agua me da aquí en el pecho, yo voy para acá, voy para atrás. Óigame, yo disimulo y me ven nadando allí, chapaleteando. Pero cuando me pago, estoy hasta aquí. Y todo el mundo me dice, no vas a aprender hasta que no estés en lo hondo. Es que no, estoy inseguro. ¿Me entiendes ahora? O sea, lo que yo estoy inseguro, hermano, yo no lo intento porque eso me bloqueó. Hay cosas que me van a bloquear en la vida, que no me van a dejar alcanzar las metas que yo quizás quería tener. Me bloquearon de una manera tremenda, hermano. Ahora bien, fíjense qué cosa, que es posible. La realidad es que, o sea, yo tengo fe, pero la realidad es que tengo inseguridad en eso. Es más, mire, tengo el espíritu, pero el cuerpo no me ayuda. Es más, mire, escuchen bien, puedo orar, puedo ayunar y declararlo en el nombre de Jesús. Pero mire, yo me imagino al Señor diciendo como el profesor Vigapales, ¿se acuerdan? Todo decía, ta. O sea, yo puedo orar por algo, hermano, que no tiene lógica que yo ore y ayune por algo que no va a ser posible. O sea, yo estoy hablando de hay fe, pero hay una realidad. Usted no se da cuenta que, imagínese usted que yo ahora diga, hermano, vamos a orar, yo voy a poner esta iglesia por lo menos 2 veces en oración y ayuno y de aquí nadie sale, hasta que Dios por lo menos no me baje a mí la edad a 35 años. Y me ponga así de bonito como 2 o 3 años. No quiero mencionar el nombre porque me busco por ahí. O sea, eso no tiene lógica. ¿Me está entendiendo? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente, pastor, ayúdame ahora? Porque mire, yo quisiera tener la edad que tenía antes. Yo quisiera que Dios me da, hermano, el tiempo de tu predicar y enseñar es ahora. Si tú no lo aprovechas ahora, ya te pasó el tren. Dios no le da para atrás tiempo, Dios le puede dar para atrás tiempo, pero Dios no lo va a hacer, hermano. O sea, hay un tiempo para tú desarrollarte, para tú echar para adelante, y si tú lo pierdes por estar con la inseguridad, Dios no te va a dar esa oportunidad de nuevo. Entonces, a veces pensamos, no, es que se puede lograr, se puede hacer, yo puedo orar. Hermano, tú puedes orar y ayunar y puedes hacer 20 cosas. Mire, pero el Señor te va a decir, no, eso es la realidad, aleluya, es realismo, la realidad es pensar con cordura. Por lo tanto, mire, para que usted pueda vivir en seguridad personal, reciba estos consejos del Señor. Escúcheme bien. Número 1, sepa usted quién es. Sepa usted quién es usted. Y esta pregunta se llama el conocer primero quién es Jesús en su vida. Y por ahí hay que empezar. Mire, si usted conoce quién es Jesús en su vida y usted tiene una relación con Jesús en su vida, entonces usted puede estar tranquilo en quién es usted. La Biblia dice en Juan, capítulo 8, verso 32, que dice la palabra, y conoceréis la verdad que los hará ¿qué? Los hará libres. O sea, cuando usted sabe quién es usted, hermano, mire, usted no tiene que comprobarle nada a nadie tratando de impresionar. Usted solamente tiene que quedar bien con Dios, y quedando bien con Dios usted queda bien con todo lo demás. Óigame, todo lo demás se acomoda en su lugar. Usted puede estar seguro, tranquilo, porque sabe quién es usted. Entonces esto hace Dios contigo. Cuando tú estás de esa manera, mira lo que Dios hace contigo. Hay un texto que está en Deuteronomio 28:13. Yo quiero leerlo aquí. Es un texto que he usado para predicar. Deuteronomio 28 está en la lista. 28:13. Mire lo que hace el Señor. Te pondrá Jehová, ¿por qué? Por cabeza, y no ¿qué? Y no por cola. Estarás encima solamente y no ¿qué?
¿Por qué? ¿Por qué te pone así? Dice, si obedece los mandamientos de Jehová, que Él te ordena hoy para que los guardes y los cumplas. Hermano, tú quieres ser cabeza, obedece la palabra. Tú quieres estar por encima y no por debajo, obedece lo que Dios te está diciendo. Dios. ¿Qué más hace Dios contigo? No solamente eso, recuerda que le estoy diciendo, aleluya, que cuando usted está tranquilo, está seguro de quién es usted, Dios hace eso con usted. Mire qué más hace Dios con usted. Romanos 8:37. Mire lo que dice el verso. Antes, mire ese antes, con una coma dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de qué? De aquel que nos amó. Hermano, cuando usted tiene inseguridad, usted no es vencedor. Cuando usted es una persona insegura, va a tener siempre problemas, va a tener siempre cosas que le van a tratar de decir, no lo vas a lograr. ¿Sabe que una de las cosas que tenemos nosotros es que cuando algo nos salió mal en un momento dado, pensamos que siempre nos va a salir? Usted sabe que yo les hablé una vez del Rambler Classic, ¿verdad? Vi uno aquí, pero no se fue. Lo vi de lejos y le dije a mi esposa, un Rambler, porque yo tenía. Yo creía que quedaban dos, el mío y el que el diablo tenía, pero ahí no lo tenía. Y aquel carro para mí fue un limón. Aquello fue un desastre para mí, fue mi primer carro, nunca se me olvida. Pero mire, hermano, yo a veces analizando esa historia mía, óigame, le di gracias a Dios por aquel carro. A pesar de que fue un limón, fue un problema. Mire, hermano, en aquel carro yo aprendí mecánica. En aquel carro yo aprendí hojalatería. En aquel carro yo aprendí cosas que en un carro bueno, que no me da problema, no hubiera aprendido. Pero yo le puse a sello a aquel carro. Cada vez que no compre ese carro es un limón. Hermano, y otros carros salían bien. Pero el mío me tocó a mí ese puesto, como algunos aquí que le tocan unos carros, hermano. Óigame, lo van a mandar para el Joker y allá aparece. No, muchachos, este cajito le llegan los chavos. Ten cuenta que eso es, le va a meter chavo para que otro salga bien. O sea, sin darte cuenta, Dios te va a usar para bendecir a otro. Pero en el momento, lo que quiero decir es que cuando una crisis nos sale mal, o nos sale algo mal en una crisis, nos marcamos con eso y vamos a decir, no va a salir siempre mal. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que en la experiencia cristiana tiene situaciones, hermanos, que los marcan? Algunas son con líderes en la iglesia, algunas son con hermanos en la iglesia, algunas son con pastores. Óigame, y para esa persona tener seguridad de nuevo, óigame, lo piensa dos veces porque el enemigo te va a decir tarde que temprano que va a hacer lo mismo. Una de las cosas que aconsejamos a las parejas que han tenido problemas matrimoniales es que le decimos que nunca comparen. Usted ha tenido una sola esposa, amén, gloria a Dios por eso. Pero con lo que hemos pasado por fracasos matrimoniales, sabemos lo que se sufre. Sabemos lo que se llora. Hermano, y a veces uno está entre la espada y la pared. Y una de las cosas que le aconsejamos a estos hermanos es nunca compares. Porque imagínese usted que usted haya tenido problemas con un matrimonio y que Dios le dé la oportunidad, la bendición de que se vuelva a casar. Óigame. Y que en un momento dado, la pareja que sea, le haga algo que le recuerde la pareja anterior. Y que usted se sabe y diga, te me está pareciendo a fulana o a fulano. Hermano, usted puede estar seguro que no va a comer ese día. Usted creó una inseguridad de la persona. O sea, usted me entiende lo que yo quiero transmitirle. Cuando pasamos experiencias tristes en la iglesia, en el Señor, qué sé yo, con cosas espirituales, hermano, el enemigo utiliza eso para marcarte. Y usted está como yo, que predicamos el domingo, sepa la actitud en el desánimo. ¿Cómo está la defensiva? Y vamos a estar preparando la respuesta para... Estamos ahí como... Danielito tiene un animalito. Óigame, que cuando usted lo incomoda, hermano, se vuelve una bola. Pero se vuelve una bola con unas espinas. Hermano, que no hay quien lo toque. Por donde quiera que usted trate de tocarlo, lo va a hincar. Pero cuando el animalito está tranquilo, óigame, usted le pasa la mano por encima y yo no sé, es un arte que tiene de Dios. Usted le toca las espinas, hermano, no hinca. Pero cuando el animalito brinca así, el hermano no le toque la espina porque lo va a hincar. O sea, tiene una defensiva. Y a veces nosotros estamos de esa manera. No quiero comparar con un animalito, no me malinterpreta.
Le estoy diciendo que a veces estamos, óigame, como que estamos a punto ya con una mar de info. O sea, eso se llama inseguridad en nuestra vida. Y a través de la palabra, Dios le quiere probar a usted que usted tiene que sacar esa inseguridad, que Dios quiere romper esa inseguridad en nuestra vida. Dios quiere que usted esté tranquilo, que usted esté conforme, que usted esté bien. Aleluya. Entonces, mire, esa verdad del Señor nos hace libres de temor, de angustia, nos hace libres de inseguridad, del pecado y hasta nos hace libres del pasado. Porque ahora usted sabe quién es usted y eso lo deja estar tranquilo y seguro. Colosenses 2:10, Pablo dice a los hermanos, fíjense que me gusta Pablo en Colosenses porque Pablo a todas las iglesias le señala la falta. Pero a esta iglesia de Colosa, en un momento dado, Pablo le dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, cuando uno está en Cristo, usted está completo y no le falta nada. Cuando usted está en Cristo, tampoco le sobra nada. Cuando usted está en Cristo, hermano, tampoco le pueden quitar nada. Cuando usted está en Cristo, tampoco le tienen que poner nada. Como usted está completo. ¿Cuántos están completos aquí? Amén. Hermano, usted no tiene que envidiarle nada a nadie. Porque Dios lo hizo completo. Parece que nosotros somos expertos buscándole falta a la gente y poniéndole falta a la gente. Oye, a mí eso es un mal de nosotros de nacimiento, de historia, porque a veces usted no sabe una vuelta que usted va a un funeral y ahí encuentra a otra gente y usted empieza a mirar y dice, oye, viste el fulano, mira que se parece a un fulano de tal, ¿te acuerdas? Y empezamos a comparar. Y viste a que empezamos a buscar parte, eso es algo parece que es natural, hermano, usted está inscrito en una criatura, no hable de esas cosas. No compare a nadie, o sea, tratamos de buscar falta. Cuando Dios entonces que nos hace completo, hermano, Dios te cambia la mente, te cambia el corazón. Tú no puedes estar de esa manera, porque eso se llama inseguridad en tu vida. ¿Sabe que cuando una persona está insegura, busca falta de los demás? Cuando usted está tranquilo, usted está seguro, hermano, usted va a los demás seguros también. Pero si usted está inseguro, inyecta la inseguridad a los demás. Entonces me fascina la palabra, porque mire, el segundo punto que yo quiero traerle a usted es que conozca y abrace su propio concepto. O sea, usted no puede ser nadie más que usted. Escuche bien, por más fe que usted tenga, ore y ayude y diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero ser como Jennifer López. Ay, santo. Usted no puede ser como Jennifer López. Usted ora y ayuda y dice, Señor, yo quiero ser como Shakira, cantar como Shakira. Y no quiero ni mencionar a Gloria Trevi, porque si van a cantar de pelo suelto. Entonces, usted no puede orar y ayunar y decir, yo quiero ser como Vin Diesel. Yo quiero orar y ayunar, yo quiero ser como Shaquille O'Neal, ese baloncelista. O como Michael Jordan, o como Justin Bieber, o como Michael Jackson. Hermano, usted no puede orar para que Dios, aleluya, parecerse a esa persona en particular. O quién sabe que con un personaje bíblico. Oigan, porque nosotros no queremos parecer a toda la gente del mundo, pero a toda la gente de la Biblia no. Imagínense que yo le digo, ¿usted cuánto quiere ser como el profeta Jeremías? ¿Cuántos quieren ser como José, el de la Biblia? Sí, pero quieren ser como José en el palacio. Pero no quieren ser como José cuando lo vendieron los hermanos, y cuando lo metieron en la cisterna, y cuando lo metieron en la cárcel. No quieren ser como José en eso. O sea, todo el mundo quiere ver la parte positiva. Entonces, cuando usted analiza esto en los términos espirituales, lo que quiere decir que conozca y abrace su propio concepto. Es más, mire, puede ser que haya alguien que quiera ser como yo, pero versión mejorada. Puede ser que alguien diga, yo me he encontrado con los niños me dicen, pastor, yo quiero ser como tú. Y el muchacho te va a buscar problemas si quiere ser como yo. Mire, entienda su concepto de lo que soy en la vida. Y eso lo hace a uno libre. Ahora, cuando alguien está tratando de ser, escúcheme bien, de ser alguien que no es, y siempre está tratando de impresionar a la gente, se engaña a sí mismo. Y en el mundo, y perdónenme la expresión, eso le pasaba a Saúl, porque en el mundo encontramos mucha gente, hermano, mire, lambetó. ¿Usted sabe lo que significa lambetó? Apúntelo. Lambetó es la persona o la gente que siempre está tratando de ser quien no es. Ese es un lambetón. En otras palabras, cuando usted ve a alguien que trata de ser alguien que no es, ya usted sabe que se llama lambetón. Entonces, me enteré que
boricua le llamamos, ¿qué? Lambeojo o lambón. Son palabras que son fuertes, ¿verdad? Si usted no se salga del contexto porque no es fuera del orden bíblico. Le quiero probar con una palabra lo que dice la Biblia. Mire, porque son las personas que tratan de impresionar para que les den el trabajo. Usted sabe que se lo han encontrado en el trabajo. Para que le den el cargo, para que le den el puesto. Ahora bien, nosotros como cristianos, escúcheme bien, tenemos que estar tranquilos y seguros. Seamos nosotros mismos. Porque usted es mejor y más hermoso que nadie, que cualquier otra persona que desea haber sido, hermano. Usted no tiene nada que envidiarle a esta gente. Esta gente que yo mencioné y otros más no tienen nada que envidiarle a usted. Que tienen un cajón nuevo, hermano, tienen un cajón nuevo, pero busque la tranquilidad, la felicidad que tienen ellos y la que tiene usted. O sea, nosotros tenemos que estar, a mí me preocupa porque eso se está metiendo en las iglesias ahora. Usted no se ha dado cuenta. En muchas iglesias el mensaje que están predicando de que de prosperidad. El mensaje que están predicando es, no, vamos a hacer de todo. No, es que tú estás ahí porque tú quieres. No, hermano, mire, la Biblia dice, ¿se acuerdan cuando Judas? Mire, Judas era el que regaba con el fondo de la iglesia, de los discípulos. Judas era el que sabía lo que entraba, lo que salía. Judas era. Dios lo llamó, ese era el trabajo de Judas, estar pendiente de la finanza. Pero las finanzas se le metieron por los ojos a Judas. Judas vio en la finanza algo más grande que lo que Dios quería, lo que Jesús quería que viera en él. Y me fascina especialmente el caso de aquella mujer, ¿se acuerdan? Que cogió un pote de alabastro de perfume caro. El más caro que había en aquella época. Yo no sé cuánto valía, porque se sabía que era más caro. Oiga, me tiene un clase de dolor que hace falta aquí para que se vaya a hacer todo la oveja. Dice que aquella mujer cogió aquel pote de alabastro, oiga, mi hermano, y lo quebró y empezó a unirte los pies del maestro. Y dice que la casa se llenó de humo, de olor fragante. ¿Y qué dice Judas? Judas dice, mira para allá, se parece a mucha gente. ¿Qué clase de desperdicio? ¿Sabe cuántos pobres hubieran comido con eso que se gastó ahí? Hermano, la Biblia dice que no lo estaba diciendo por los pobres. Él lo estaba diciendo, ¿ustedes se fijan? Judas era una persona insegura, con todo lo que tenía, era inseguro. ¿Y sabe qué el Señor le dijo? Que no quiero entrar para seguir. Que el Señor le dijo, ¿tú sabes qué, Judas? A los pobres. Fíjense cómo dijo el Señor, a los pobres siempre que los van a tener entre ustedes. Pero hoy esta mujer ha hecho esto para mi sepultura y jamás será olvidado. Hermano, lo que quiero decir es, si el Señor dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes, ¿qué significa? Que siempre van a haber pobres. O sea, a veces nosotros como que nos confundimos con la palabra, nos confundimos, y hay gente que están predicando, no, los pobres no entran al... Hermano, mire, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Pero qué habla? Bienaventurados los pobres que en espíritu. O sea, siempre va a haber gente pobre, siempre va a haber gente humilde, siempre va a haber gente, hermano, que necesitan a Dios. Déjeme decirte que Dios vino para los pobres también. O sea, no todo el tiempo vamos a estar con riqueza. Pero usted tiene que estar conforme con usted. Si usted es pobre, dele gloria a Dios. Si usted tiene estudiante, tiene dinero, dele gloria a Dios también. Pero hermano, el que es pobre no ha de ser rico. Y el que es rico, yo dudo que ha de ser pobre. Entonces, cuando usted mira el concepto, lo que está hablando es que tú no quieras ser alguien que tú no eres. No pretendas ser lo que no puedes ser. En otras palabras, hermano, miren. Usted es mejor y más hermoso que cualquier otra persona que desea haber sido, porque Dios lo creó de esa manera. Por lo tanto, conozca y abrace su propio concepto. El número 3 significa, o dice, cambie las cosas que pueda cambiar y acepte las que no pueda cambiar. O sea, cambie las cosas que usted pueda cambiar, pero las que no pueda cambiar, hermano, escuche bien, déjelas en paz. Por ejemplo, yo puedo cambiar mi manera de hablar, mi vocabulario, de hablar negativo a hablar positivo. Y eso es algo que puedo cambiar. Inclusive yo puedo cambiar mis hábitos de inseguridad y empezar a vivir y a caminar seguro. Hermano, pero yo no puedo cambiar mi familia. Yo no puedo cambiar mi papá. Ni puedo cambiar mis hermanos. Hay muchas cosas que yo no puedo cambiar. Es más, hermano, mire, con todos los adelantos que hay, yo no puedo cambiar mi cara, mi pelo, mi cuerpo. Mire, yo no puedo cambiar el lunar que tengo aquí. Me lo puedo mandar a que usted diga, sí, con los adelantos, sí.
lo puedo hacer. Pero hermano, miren, esto que está aquí lo que me hace diferente. Esta es la señal mía. Búsquese que tiene un lunar de este lado. Una verruga en este lado como yo. ¿Cuántos hay aquí con eso? Ninguno. O sea, lo que yo quiero decir es, esté contento como Dios lo hizo. Gloria a Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que con los adelantos estos tecnológicos de cambio de imagen, no se ha visto, mira, la gente se cambia la nariz más grande, más pequeña, las orejas se las estiran, ahora se hacen unos cuevas aquí las orejas terribles. Hay otros que se estiran, hermano, ya se han estirado tanto. Y hay que mirarlos de lejos. Porque de tanto que se han estirado ya no hay más nada para estirar. Esos son los adelantos tecnológicos que hay. Y gloria a Dios por esos adelantos. Hay otros que se aumentan, se quitan. Y el problema está que eso se está metiendo en la mente de mucha gente insegura dentro de la casa de Dios. Porque se ven bonitos por fuera, hermano, pero son como dice la palabra. ¿Se acuerdan que Isaías decía? Son sepulcros blanqueados, por dentro están bonitos, pero por dentro lo que hay es pudrición. O sea, la inseguridad nos lleva a cometer cosas, a cometer actos, hermano, que no agradan a Dios. Y Dios te está mirando y te está diciendo, muchacho de Dios, muchacha de Dios, quédate tranquila como tú eres, yo te hice única. Es doloroso ver gente. Mira, nosotros fuimos a comprar una cosa el otro día en la tienda, en una de las tiendas, y estaba esta muchacha guapísima, jovencita, trabajando en una tienda. Hermano, y cuando yo la miré, este brazo no lo tiene. Lo que tiene es este tantito aquí como con dos deditos ahí que nacieron. Y yo de momento miré y disimulé. Usted sabe que pues, la curiosidad hace a uno que mire. Porque yo traté de que ella no me viera mirándola, porque ella estaba trabajando allí como si nada, atendiendo a los clientes como si nada, y todo el mundo de momento, y hermano, usted ve a la gente como habla y dice, es una muchacha. Hermano, yo la veía tranquila, contenta, bien amable. ¿Sabe que a veces nosotros somos los que enfermamos a la gente que tiene sus problemas? ¿Saben que una vez cuando yo salí con mi nena impedida para un sitio? Pues tenía que coger la silla, y viene de las personas que para aquel tiempo, ahora está más controlado, pero ahí viene la persona, ahí viene, ellos salió a mí, yo soy loco con los nenes, ahí viene loca con los nenes. Pero mi hija no tiene control en las manos. Mi hija te va a dar, a los nenes le va a dar una cabeza y lo que hace es que lo aprieta. Imagínense, una vez le di un pichón en las manos, y cuando el pichón la mordió, hermano, lo apretó tanto que le sacó la tripa. Porque ella no tiene control en las manos. Y un impedimento que no tiene, aparte de los demás impedimentos, ya no tiene control en las manos. Yo me acuerdo que una vez mi papá en la iglesia era miembro de la junta, y mi papá se sentaba frente de una esquina allá, y me daba pena con mi papá trabajaba como no quiero usar la palabra, pero trabajaba. Y cuando yo estaba en la iglesia, mi papá se gozaba el devocional, que duraba casi 1 hora y media. Pero ahora del mensaje, mi papá estaba tan cansado que se acomodaba en la silla y echaba el cuello para atrás y ahí se quedaba dormido. Sin mentira, había hasta la boca y todo. Y el pastor predicando y ya yo lo miraba de la cara y decía, yo no podía, papá, bendito, cuando le dé sueño voy a hacer en la cara allá y siéntese atrás porque, ay, ¿qué van a pensar los hermanos? Mi papá es tremendo, hermano. Los hermanos que lo han conocido, y papá cuando predica, papá habla, hermano, y usted tiembla. Pero tenía esa situación, porque estaba cansado el papá, echese agua en la cara, porque los hermanos, se lo decía muchas veces para allá usted. Hermano, cogió este hermano que bien, parte de la familia de la iglesia, y como mi nena no tiene control en las manos, le dice a la nena, allí, vete despierta, abuelo. Hermano, yo me di cuenta, mi hija fue donde mi papá, y lo fue a despertar, y en vez de despertar, empezaba la galleta que le metió. Mi papá brincó para arriba que se fue a la comunión y toda la iglesia. Mi papá me miró de aquí abajo y yo dije, él va a salirme comiendo cuando llegue a casa. Y exactamente cuando llegó a casa se me armó y yo dije, papá, yo no fui. O sea, donde quiero llegar es que hay personas que no tienen control en las cosas porque tienen impedimentos. ¿Usted se cree que yo he orado a Dios? Yo le dije a Dios, Señor, tú me diste a mí impedido y yo te doy gloria a Dios por ello. Yo he orado a Dios y todavía sigo orando a Dios, como decía, usted me mate, yo voy a esperar en él. Yo sigo orando a Dios que Dios la puede sanar, que Dios la puede cambiar, pero le di gloria a Dios porque me la dio como es. O sea, yo estoy conforme. Y mi hija está conforme como es, porque ya se adaptó a esa vida. Pero yo tengo sí, tengo la seguridad de que para Dios no hay nada imposible que Él lo
si no lo hace, pues gloria a Dios. O sea, yo lo que quiero que usted entienda, yo puedo esperar el milagro, porque estoy tranquilo por lo que Dios hizo. ¿Me entiende ahora? Así que usted es bien importante que usted entienda, aleluya, lo que pueda cambiar, cambie, lo que usted no pueda cambiar, no lo cambie. Ahora bien, mire, lo que usted no pueda cambiar, déjelo en paz y abrace su concepto y déle gracias a Dios por lo que tiene. Me fascina Hebreos 13, 5 y 6, mira lo que dice la palabra. No sé si la tiene por ahí, Daniel. Sí, Hebreos 13, 15 y... Ajá. No, el otro, el de Hebreo. Hebreos 13, capítulo 13, versos 5 y 6. ¿Está bien? Ok. Miren cómo dice la palabra. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Ven? ¿Qué dice aquí? ¿Contento con qué? Con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El otro. De manera que podemos decir que confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, esté contento con lo que tiene, esté contento con lo que es. No deje que eso le dañe la mente, el corazón. Aleluya. Número 4, descubre, reconoce y utilice los dones que usted tiene. O sea, ¿cuáles son los dones que usted tiene, hermano? Mire, 1 Corintios 7:7, Pablo dijo, quisiera más bien, escuche bien, que todos los hombres fuesen como yo. Y me fascina Pablo, que Pablo fue el único que dijo, sean imitadores de mí, ¿se acuerdan? Como yo de Cristo. Pero ahora él está diciendo aquí, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio ¿qué? Su propio don de Dios. Y especifica, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, diferente. Entonces te va a buscar que 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido de ministro a los demás, ¿como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, hermano, mire, descubra y utilice los dones que Dios le dio para provecho. Algunos son en la predicación, algunos son en la enseñanza, algunos son en el liderazgo, en la comunicación, en la música. Hermano, no importa el don que usted tenga, ministrelo para la gloria del Señor. Ahora bien, hermano, usted debe entender cuáles son sus dones, pero no trata de hacer lo que usted no puede hacer. Usted esté contento con su concepto. Ahora bien, mire, jamás vaya a pensar que su concepto no puede crecer o puede cambiar. Claro que no. Usted puede recibir o puede crecer, puede recibir y descubrir muchos más dones de lo que ya usted tiene. Pero por ahora, reconozca y utilice lo que ya tiene, lo que ya usted tiene que Dios le dio. Por lo tanto, mire, estése tranquilo, estése seguro con quién es usted. Escuche bien ahora, mire. Cuando usted vaya a su casa hoy, no vamos para la casa hoy. Ah, qué bueno que nadie va para la casa, van a salir más. Si no va hoy, ahora, va por la noche. Cuando usted vaya a su casa, mire, fíjese en el espejo. Yo sé que todos se miraron hoy antes de salir. Pero cuando usted vaya hoy, mírese de esta manera. Usted se va a mirar en el espejo y usted se va a decir usted mismo, estoy seguro y tranquilo de quién soy. Usted se va a mirar y usted mismo se va a decir, yo estoy seguro y tranquilo de quién yo soy. Usted se va a decir, yo soy hermosa, yo soy hermoso. Usted se va a decir, yo soy única, yo soy único. Y no hay nadie como yo en la tierra. Y nadie será igual a mí. Porque así me hizo Dios. Por lo tanto, mire, con esta palabra el Señor te anima a vencer la inseguridad. Me fascina Isaías. Porque Isaías, ¿se acuerda que Dios usó a Isaías para hablar de Ezequiel de la muerte que iba a tener? Y después Dios llamó a Isaías y le dijo, vete a dile a Ezequiel que le añado 15 años de vida. Y me fascina el capítulo 39 de Isaías porque dice el versículo 8. Dice, y dijo Ezequiel a Isaías, mire cómo le dijo, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces, si esta palabra es del Señor, si esta palabra es buena, mire, desde hoy pensa la inseguridad, porque tendrá paz y seguridad en su vida. Y termino diciendo, mire, si el rey Saúl hubiera vencido la inseguridad, Dios nunca lo hubiera desechado como rey, sino que hubiera tenido la victoria que le dio a David. Entonces, ¿cuánto quiere tener victoria, hermano? ¿Cuánto quiere ser victorioso? Mire, pidamos a Dios que nos ayude a vencer la inseguridad para que alcancemos la bendición y la victoria que Él tiene para nosotros. A veces que Dios nos habla de muchas maneras. Hay veces que Dios busca la manera como hacemos nosotros con nuestros hijos, le buscamos la vuelta. Y Dios te busca la vuelta y te busca la vuelta y te busca la vuelta porque te ama. Imagínense, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la arrepentimiento.
sabe lo que sentimos, sabe lo que anhelamos, sabe lo que queremos, sabe lo que deseamos. No sabe, hermano, dice la Biblia que no está la palabra en nuestra boca cuando ya Él la sabe toda. Pero nunca trate de impresionar a nadie. Nunca. Nunca trate de hacer algo que usted no pueda hacer. Dios lo puede ayudar a hacerlo. Pero usted lo hace para el Señor. Si usted lo hace para competir o para que lo vean o para que digan, hermano, usted no hizo nada. Porque Dios jamás le va a dar ese lugar. ¿Sabe que el diablo trató de ser igual a Dios por la inseguridad que tenía? ¿Sabe que el diablo lo que lo llevó a la derrota fue que dijo, no, yo tengo que estar en esa silla? Porque él dijo, Dios no sabe hacer lo que tiene que hacer. Dice la Biblia que Dios lo descartó para siempre. Entonces, el trabajo del diablo es que hacerte lo mismo al diablo. El trabajo del diablo es ponerte en contra de la gente que Dios quiere usar para que tú no crezcas y termines igual que él. Hermano, el lugar del diablo está destinado en el infierno. Él no se quiere ir solo. No. Él se quiere llevar a mucha gente con él. ¿Cómo lo va a hacer? A través del engaño. Te va a tratar de engañar, te va a tratar de manipular, te va a tratar de sembrar la inseguridad. Te va a tratar de sembrar cizaña, te va a tratar de sembrar discordia, enemistad, contienda, para que tú no alcances la bendición del Señor. Pero en el nombre del Señor, Dios te anima todos los días que vienes al culto con la palabra, que tú tienes que abrir bien los ojos, que tú tienes que sacudirte en el nombre del Señor y decir, no, espera, esto es un ataque del diablo. Y yo no me voy a dejar de enfrentar para nada, yo voy a seguir para adelante en el nombre del Señor. Hermano, usted no tiene que demostrarle a nadie nada. Demostrándole a Dios. Hermano, mire, eso coge solo. Me fascina un anuncio en la televisión muchos años atrás, de tiempo de 2 o 3 años, que decía, yo quisiera ser un de los camellos. ¿Te acuerdas? Aquel nene decía, eso es lo que yo quisiera. Porque si yo fuera un de los camellos, nada yo tuviera que tener. Qué bonito, ¿eh? Debe decir, hermano, el Dios que usted y yo le servimos es un Dios grande. Dios no es cualquier cosa. Y como Dios no es cualquier cosa, tampoco quiere que usted y yo seamos cualquier cosa. Dios te hizo tal y como tú eres. Y te hizo diferente. Si fuéramos todos iguales, hermano, sería esto un aburrimiento tremendo. Si usted fuera igual que yo, imagínese. Si yo fuera igual que usted, todos somos, mire, 5 dedos en la mano, cada mano. Y cada uno es diferente y cada uno tiene una función. En la iglesia pasa lo mismo. Dios te dio una capacidad, un entendimiento, una sabiduría, pero no todos tienen la misma. Si te la dio no es para contender, sino que te la dio para que trabaje uno, para que te una a lo que Dios quiere. Y tú veas la gloria de Dios en tu vida y en la vida de los demás. No hay cosa más linda, hermano, que cuando uno siembra la palabra, que la palabra haga efecto. Así que en esta mañana, eso fue lo que Dios nos dio, se lo doy con el amor del Señor, para que usted lo reciba y dé gloria a Dios por eso. Así que póngase de pie. Cuando alguien trate de sembrar la inseguridad, usted no sacuda así en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermano, mire, baje su rostro ahí donde está y quiero orar. Cierra esta mano. Dele gloria a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Recibe todas las glorias. Tú eres el Dios de nuestra vida, el Dios de la iglesia. Te damos la gloria porque en ti estamos confiados y estamos seguros de quiénes somos y hasta dónde vamos. Señor, el enemigo trata de sembrar discordia, cizaña, enemistad, contienda, división. Señor, pero en tu nombre lo reprendemos, porque en ti estamos completos y no nos hace falta nada del enemigo. Al contrario, Señor, contigo podemos alcanzar la victoria, porque tú nos llevas puerto seguro, tú nos llevas a alcanzar la meta que eres tú, Señor, en el reino de los cielos contigo. Te doy gracias por la iglesia. Ayúdanos que en esta tarde, en esta mañana, si alguien, Señor amado, ha sido identificado por esta palabra, que tu Espíritu Santo le haya redarguido para que abra los ojos, la mente y el corazón, que reciba esta palabra en tu nombre y que pueda entender que tú lo quieres seguro, trabajando para ti, Señor. Y no podemos hacer, Señor amado, como los ejemplos bíblicos, aleluya, del Antiguo Testamento, porque si no, no alcanzamos tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Le doy un aplauso al Señor.